Bueno, comenzamos un nuevo bloque de Magazine Radio. Vamos a hablar ahora de la columna legal, de los consejos que tenemos con respecto a los recuperos de deuda. La gente esa que llama a molestarte por teléfono, que te manda mensajito de texto, que molesta a tu vecino, a tu familiar, a tu empleador. Pero antes, ahora le voy a dar el pase a Mariano, que va a empezar a arrancar, así hablamos de este tema. Antes le queremos recordar que pueden escucharnos a través de Quan Radio, por supuesto, a través de www.quanradio.com.ar. También nos pueden escuchar a través de nuestro propio sitio web que tenemos en el programa, que no lo estuve mencionando, lo mencionamos ahora, www.magazineradio.com.ar, donde pueden también escuchar nuevamente los programas anteriores, los bloques que tenemos seleccionados, que quizás no lo pudieron escuchar, los pueden volver a repasar, pausarlos, tienen las redes sociales, bueno, se los recordamos por si quieren entrar, www.magazineradio.com.ar. Ahora sí, Mariano, ¿qué tenemos para el día de hoy con respecto a los recuperos? Bueno, sí, tal como lo habíamos adelantado, vamos a plantear primero la situación, ¿sí? Para que se pueda comprender bien desde el otro lado. Supongamos que tenemos una tarjeta de crédito o bien una tarjeta de esas que suelen extender muy amablemente muchas cadenas comerciales, algunas muy conocidas internacionalmente, multinacionales, polirrubro, que suelen estar en los shoppings y demás, o incluso cadenas de supermercado. Entonces adquirimos algún bien, ejemplo un electrodoméstico o ropa o lo que sea, en cuotas, ¿sí? Bueno, ¿cuántas veces ocurre? Es muy común que en el momento en que hacemos la compra, tenemos un trabajo estable y demás, empezamos a pagar, supongamos que lo hemos sacado en 12 cuotas y bueno, repentinamente la mala fortuna nos lleva a quedarnos sin trabajo. ¿Cuántas veces pasa? Es muy común. ¿Y qué ocurre? Que no podemos seguir pagando esas deudas de tarjeta de crédito o de tarjeta de esta que nos extienden, siempre con el aval de algún banco, ¿sí? Estas cadenas comerciales. Bueno, ¿qué es lo que ocurre ahí? Ustedes, no sé si les habrá pasado, pero todos tenemos, aunque sea algún conocido a quien le pasó, si es que no lo hemos vivido en el caso propio. Que pasan varios años desde que hemos dejado de pagar esa deuda y un día, de golpe, ¿qué es lo que ocurre? Nos llaman por teléfono o nos llega una notificación, pero no estamos hablando de una carta documento acá, estamos hablando de una carta común con un sello de algún estudio de cobranzas y dice: lo intimamos al pago de la deuda con una suma que ha crecido muchísimo, unos intereses que ni se sabe de dónde los sacan, pero supongamos que debíamos 10.000 pesos y de golpe la deuda es de 90.000 y empiezan, no sabemos de dónde, sacan nuestro número celular, el de nuestro hermano, el de nuestro nuevo trabajo, empiezan a llegar intimaciones y a molestar a cualquier hora, incluso a altas horas de la noche. Bueno, eso a quién no le ha pasado, ¿no, Gastón? Sí, no, le pasa a un montón de gente y yo en esto quiero hacer acá un paréntesis y aclararle a la gente que muchas veces pasa esto. No digo que todos los estudios de cobranza sean así, pero la gran mayoría lo son, al menos desde la experiencia nuestra nos ha ocurrido esto por las consultas que nos hacen los clientes, es que lo que ocurre siempre es que terminan llamándolos por teléfono para que ustedes voluntariamente terminen yendo al estudio a firmarles un nuevo acuerdo y refinanciar la deuda. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque la deuda casi siempre está prescripta. Si no, es muy raro que un estudio los esté llamando para pagar. Si tienen las herramientas de mandarle una carta de documento e iniciar una demanda, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hace el estudio de cobranza? Porque la deuda está prescripta y al estar prescripta no tiene posibilidad de acudir ante tribunales o ante la justicia e iniciar un reclamo de deuda como corresponde en forma legal. Entonces lo que hace es intimar, molestar y presionar al deudor para que vaya y se presente en el estudio y refinancie la deuda. En el caso de que una persona tenga una deuda que ya esté prescripta, eso primero lo va a tener que determinar con un abogado, se acerca a su abogado de confianza, nos consulta a nosotros, al que quiera, pero se tiene que acercar a un abogado para determinar si la deuda está o no está prescripta. En el caso de que esté prescripta, no tiene que hacer nada, no tiene que pagar. O sea que si alguien lo llama por teléfono a molestarlo, le tiene que cortar el teléfono o le tiene que pedir más datos y después acercarse a su abogado y evaluar cuál es el camino a seguir, porque depende el grado de presión que meta, puede llegar a constituir un hostigamiento por parte del estudio de cobranza y hasta incluso poder radicar una denuncia penal por estas cuestiones. Entonces depende del grado de hostigamiento que esté recibiendo, a veces son muy amables y otras veces son bastante fuertes y con una presión
importante que obliga a que uno vaya a denunciarlo penalmente. Sí, en general no suelen ser amables, esa es la realidad, porque son llamados casi que lindan con lo extorsivo, ¿sí? Porque también está la amenaza, mire que si no paga le vamos a ir a embargar, le vamos a embargar su sueldo, usted va a quedar en el veraz, de lo cual ya estuvimos hablando en programas anteriores. Y aclarar sobre todo a los oyentes que cuando decimos que una deuda está prescripta, estamos refiriéndonos al hecho de que se venció el plazo legal que se acuerda para poder iniciar un juicio reclamando el pago de esa deuda. ¿A qué nos referimos? Ejemplo, si una deuda está previsto en la ley que una acción para cobrar, ejemplo, una deuda de tarjeta de crédito vence, voy a dar un ejemplo, no estoy diciendo que ese sea el plazo de prescripción, pero supongamos que la ley dijera que vence a los 3 años, ¿sí? Bueno, si pasaron 4 años y el acreedor, ejemplo el banco o la cadena comercial, no inició ninguna acción judicial, se le venció el plazo y ya no lo puede hacer. Quiere decir que legalmente esa deuda no se puede exigir. Por eso es que muchos de ustedes les habrá pasado que reciben un llamado de estos estudios, que como decíamos no son normalmente para nada amigables, y le dicen, bueno, usted adeuda, ejemplo, 100.000 pesos por una deuda del año, vamos a poner, 2011, que dejó de pagar una tarjeta que había comprado en tal lugar. Bueno, esa deuda hoy en día con intereses es de 100.000 pesos. Si usted viene y firma un acuerdo de pago y qué sé yo, podemos llegar a un acuerdo en el cual usted pagando, les voy a decir algo que es totalmente irrisorio, pero pasa. 7.000 pesos, listo, queda cancelada la deuda. Ahora, ¿cuál es la seguridad, de eso que uno firma también? Y aparte ahí uno se está dando cuenta del engaño de cómo se manejan, que ya escapa incluso hasta a la parte técnica legal de lo que vamos a hablar. Ya estamos hablando de un tema de lógica. Si una persona me llama diciendo que tengo una deuda de 100.000 pesos y me dice que la puedo cancelar por 7.000, y algo raro hay. O sea, es demasiado bondadosa la persona que está llamando. Y con respecto a la forma de llamar y de presionar, no me quiero olvidar de cosas insólitas. A mí me ha pasado con un cliente que me ha pasado el teléfono, justo lo llamaron cuando estaba yo al lado de él, y me pasó el teléfono y se hacían pasar por la secretaria de un juez. La persona que me habló me dice, soy la secretaria del juez y estamos yendo a embargar todos los bienes mañana por la tarde. Entonces ahí uno ya se empieza a dar cuenta el engaño, ¿no? de esta gente y cómo se maneja. Porque lo que primero le dije fue, a ver, primero para que se ponga en contexto la gente, la secretaria del juez no lo va a llamar a usted como deudor por un tema de esto. Es algo que creo que no nos ha pasado. Es imposible que el secretario del juez llame por teléfono a alguien y le diga mañana le va a venir a embargar. Sería algo insólito. Y segundo, lo que le dije, bueno, bárbaro, te agradezco por avisarme que mañana vas a venir a embargar, así empiezo a sacar todos los bienes de mi casa si no tenés nada para llevarte. O sea que es doblemente ilógico que alguien me llame para decirme, mire que mañana lo voy a ir a embargar. O sea, ¿qué me estás avisando para que saque todos los bienes de mi casa y que vas a embargar? O sea que hasta la gente que se maneja con esto, de los estudios de cobranza, a veces ni siquiera son abogados, son personas que tratan de idear cosas creativas y nuevas todos los días, como son cartas documentos, que no son cartas documentos, son papeles que les hacen figurar que parecen que fueran intimaciones judiciales o notificaciones, que en realidad no lo son. Entonces viene el cliente muchas veces a consultar, no, me llegó esta carta de documento, la vemos y no es una carta de documento, o viene y nos dicen, no, me llamó el juez, me llamó la secretaria del juez. Es imposible que lo estén llamando. O incluso hoy en día por WhatsApp también les mandan un texto intimando al pago. O se los mandan a sus vecinos o a su empleador para asustarlo. Bueno, todo esto son cuestiones que son hostigamiento, en donde muchos de estos estudios de cobranza han terminado procesados por hostigamiento o por otras cuestiones, que eso sí queremos remarcarlo, de que tengan cuidado con este tipo de actitudes que toman los estudios de cobranza y ante la duda consulten con su abogado de confianza, que es la única forma de saber si realmente lo que le están reclamando corresponde o no. Y una cosa más que quiero aclarar con lo que mencionaba recién Mariano también, es que, y para llevarlo a un ejemplo, ¿no? Supongamos que yo le debo plata a Mariano, ¿no? Yo le debo 100.000 pesos a Mariano, el mismo ejemplo que dijo Mariano, 100.000 pesos. Entonces, yo le debo 100.000 pesos a Mariano y pasan 3 años. Vamos a suponer que esa deuda prescribe a los 3 años. Pasan 3 años y yo si el cuarto año, ¿no? Por ejemplo, ya pasó un año de que prescribió. Si yo quisiera pagarle a Mariano esa deuda, la ley no me lo impide, porque yo quizá por una cuestión de honor, de moral o de amistad, yo se la quiero cancelar igual aunque esté prescrita. Voy, le pago a Mariano y con eso queda saldada la deuda. Bueno, acá opera de una forma similar.
Estos estudios de cobranza muchas veces compran estas deudas a bancos, a entidades crediticias, y lo que hacen es, les dan una cartera de 400 clientes que son todos deudores que ya son incobrables, no se les puede cobrar porque ya se venció el plazo. ¿Y qué hacen? Prueban con los 400, y de los 400, 100 van y se presentan voluntariamente a cancelarla. La ley no impide que uno vaya a cancelarla en forma voluntaria. Entonces, si consiguen eso, ya está, ganaron plata. Esto depende exclusivamente de ustedes. Ustedes, como deudores, tienen que chequear si está prescripta o no. Si está prescripta, no tienen que pagar absolutamente nada. Y esto es algo que quiero dejar en claro para que los que nos estén escuchando que deban plata se acerquen a su abogado de confianza o al abogado que quieran y chequeen si realmente la deuda está prescripta o no, porque muchas veces lo llaman y no tienen que pagar nada. Sí, incluso siempre antes de ir y aceptar un plan de pagos o un pago, por más ínfimo que sea, siempre consejo asesorarse antes. Me llegó esto, mirá, me citaron para que vaya a pagar tal suma de dinero, me dijeron que debo tanto, pero normalmente cuando la insistencia telefónica, por mail, por WhatsApp, por medio de familiares o lo que sea, uno nota que es demasiada la insistencia por esas vías no oficiales, digamos, es una pauta que permite inferir que la deuda está prescripta, así que ya legalmente no se puede reclamar. Y bueno, acuden a estos medios, ¿no? A estos medios alternativos, que es asustar a la gente, amenazarla con que la van a embargar y demás, lo que yo comentaba antes. Claro, exacto. Imagínense que si una persona está tan segura que les puede reclamar 100.000 pesos, no me voy a matar llamándote 20 veces por teléfono. Te llamo 2 veces en la que no me pagaste, te mando una carta de documento, inicio una causa judicial. Claro, si no lo estoy haciendo y sigo insistiendo y pasan los meses y sigo insistiendo, es porque, ya pensándolo desde el punto de vista lógico, es porque no tiene elementos para poder iniciarlo, y eso me hace sospechar de que algo está pasando y que está intentando torcer mi voluntad para que vaya yo de manera voluntaria y le pague quizás no los 100.000, pero 7.000. Y piensen que de 7.000 en 400, 500, 1.000 personas es un montón de plata, ¿no? Entonces es mucho dinero, sí. es algo para tener en cuenta. De hecho, me ha pasado en las redes sociales discutir con una persona que no sé si era un colega abogado, para mí no era, pero sí de lo que estaba seguro era que trabajaba en un estudio de cobranza, seguro. Él me discutía todo el tiempo lo que les mencionaba al principio Mariano, el tema de la prescripción. Él me decía que la deuda sigue existiendo. Lo que hay es una prescripción que extingue la deuda a la prescripción, pero que la deuda natural sigue existiendo de por vida. Que si bien en parte tiene razón, no es cierto eso, porque ese es el argumento que tienen los estudios de cobranza. Es decir, sí, bueno, la ley es la que dice que vos no tenés que pagar porque venció el plazo, pero en realidad la deuda sigue existiendo. A ver, la deuda sigue existiendo, pero si la ley me dice que yo no tengo por qué pagarla, ¿para qué la voy a ir a pagar? Si es por una cuestión, como en el ejemplo que les decía antes, una cuestión de honor, de amistad con alguien, está bien, pero si con el banco no tengo ninguna cuestión de honor, ninguna cuestión de amistad, y la propia ley me está diciendo que prescribió y no estoy obligado a pagarla, no tengo por qué tolerar que una persona me esté llamando por teléfono y molestándome. También tener en cuenta otra cosa más, y para cerrar ya con esto, que también necesitamos una decisión política también para terminar con esto. ¿Por qué? Porque hay otra cuestión acá. Muchos clientes nos vienen a ver y nos dicen, bueno, ¿qué hago con esto? Está bien, ya tengo en claro que no tengo que pagarla, que prescribió, pero me siguen molestando. Me siguen llamando todos los días, claro. Cambio el número, no sé cómo, pero lo consigo. Claro, y uno cuando empieza a investigar ese número, llama y dice que el abonado no pertenece a un servicio, no es un abonado en servicio. Sí, o te llaman de 20 números diferentes. Y nunca se puede averiguar quién es el titular de esa línea. ¿Cómo consiguen esas líneas estos estudios de cobranza? O sea, necesitamos una decisión política para que se investigue a fondo quiénes son los que usan estos números, cómo llegan a tener las bases de datos para molestar al empleador de los deudores, a los familiares, a los vecinos, porque todo esto genera un trastorno a todos, a toda la sociedad, porque si uno no es deudor, termina siendo molestado también porque conoce al deudor. A mí me ha pasado, por ejemplo, que me han llamado y me dijeron, avisale a tal que debe tanto. Y yo por teléfono le digo, avisale vos. Le digo, ¿qué querés que haga tu trabajo por vos? Andá y hacelo vos, yo soy abogado. Claro. Le digo, ¿vos sos abogado? Me dice, sí, soy abogado. Y bueno, hacé tu trabajo, ¿qué querés? Que te lo haga yo y vos te cobras los honorarios. Pero bueno, claro. Pero esto pasa muy seguido y necesitamos también una decisión política para terminar con estos curros, ¿no? Se quiere, entre comillas, y terminar con estos estudios de cobranza también, entre comillas, porque hay algunos estudios que trabajan bien
que realmente son estudios tercerizados y hay otros que son estos chantas, famosos chantas, que tratan de recuperar plata cuando no corresponde. Sí, que compran paquetes de deudas, prescriptas. Así que bueno, en definitiva, y para cerrar, siempre asesorarse antes de firmar o de pagar algo, ¿sí? Exactamente. Bueno, cerramos el bloque, nos vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos con más Magazine Radio. Ya volvemos, gracias.